Radio IDJ. Siervos para la gloria de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Les saluda nuevamente su hermano Carlos Becerra desde Lima, aquí por Radio IDJ, Iglesia de Jesús. El día de hoy nuestro hermano Alberto Orninola de los órganos será el encargado de compartir la palabra con nosotros. Deseo de todo corazón que como siempre sea de bendición. Aquí los dejo con este segmento y este mensaje de nuestro amado Dios. Gloria a Dios, hermano. Gracias por el pase. Bueno, en esta oportunidad el Señor ha querido que hablemos para su gloria y para su honra acerca de la santidad. El texto bíblico en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: la santa y bendita palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esto, hermanos, tiene un objetivo. El objetivo es que cada persona creyente tiene que reconocer la importancia de la santidad para así obtener la corona de gloria y más allá de ello alcanzar la vida eterna que Dios Padre nos está ofreciendo en la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces la interrogante que debemos hacernos todos los creyentes, todos los que nos llamamos hijos de Dios, y aún los que no saben esto, no conocen, la interrogante es: ¿qué es la santidad? Es la pregunta que debemos hacernos a nuestro corazón. Entonces la santidad es lo que identifica al creyente como un auténtico y verdadero hijo e hija de Dios. La santidad es lo que nos hace distinguir entre los que son del mundo y los que son de Dios. Porque los que son del mundo aman las cosas del mundo, se deleitan en la injusticia, en la jactancia y la vanagloria. Entre paréntesis, no quieren dejar el pecado. Son amadores de los deleites y placeres del mundo. Y son amadores, en otras palabras, son amadores de sí mismos más que de Dios. Los que son de Dios aborrecen las cosas del mundo, la injusticia, la impiedad, la arrogancia y la vanagloria. Somos amadores de la justicia de Dios, anhelando ser santos, reconociendo que la santidad es lo único que puede perfeccionar la unidad de la Iglesia en el Espíritu Santo. Juan capítulo 17, versos 17 al 23, leemos lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. Dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Sea bendito y alabado el nombre del Señor. La santidad es un requisito indispensable, amados hermanos, que no se puede dejar de objetar ni pasar por alto, porque es muy necesaria en nuestra vida. Así como el aire que respiramos. Si no hubiese aire para respirar, nos asfixiaríamos y nos moriríamos. Así como el agua que se necesita en nuestro diario vivir, como para beberla y tomarla, porque si no hay agua nos morimos de sed, es muy necesaria el agua para cocinar, para lavar, para nuestro aseo personal, para el lavado de ropa, etcétera, etcétera. Es muy necesaria el aire para respirar y el agua para beber. Así como estas dos cosas son sumamente necesarias en nuestra vida, también la santidad es necesaria, porque sin ella es imposible alcanzar la salvación. Todo cristiano que anhela ver el rostro del Señor un día, tiene que fijar su mente en llevar una vida con rectitud, con equidad y sobriedad, es decir, vivir en santidad y buscarla incansablemente. Entonces la interrogante es, ¿cómo se logra esto? La respuesta es escudriñando las Sagradas Escrituras, llenándonos de la palabra de Dios para hacernos o para que te hagas una persona sabia y entendida, inclinando tu oído a la voz de Dios para que el temor de Dios entre en nuestras vidas. Proverbios capítulo 2, verso del 1 hacia adelante dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la Escritura, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Sea bendito y alabado el nombre del Señor. Así que, hermanos, muchas veces, quizás muchos cristianos nos detenemos en pequeñeces y nos olvidamos de la gran prioridad que será nuestra credencial en el día final, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una gran verdad que la Biblia nos enseña y nos hace entender que es un requisito indispensable para todo cristiano que quiere vivir en la eternidad con el Señor. Entonces, tiene que esforzarse. O sea, esto demanda esfuerzo, no sacrificio. Son dos cosas diferentes ante los ojos
de Dios. Amén. Porque el Señor no quiere sacrificio, sino que todo lo hagamos con amor y por amor, así como Él entregó su vida por nosotros, haciéndolo por amor en la cruz del Calvario. De nada hubiera servido que haya sacrificado su vida sin sentir nada, es decir, si no hubiese tenido amor, pero Él lo hizo por amor, porque amaba al mundo, porque nos amaba a nosotros. En las Sagradas Escrituras encontramos la palabra de Dios que da vida y que te anima a buscar la santidad de forma determinante. Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, mi desafío como cristiano es vivir como dice la santa y bendita palabra del Señor, vivificada en cada momento, siendo un testimonio vivo del Señor Jesucristo, con mi conducta humana y mi vida espiritual, las que no se pueden o no se deben separar ni un instante, porque nosotros somos la luz y la sal en esta tierra para sazonarla, para que no se corrompa en su totalidad. Digo en su totalidad porque no todos quieren ser sazonados. Muchos quieren seguir en la oscuridad y no quieren salir de ella porque saben que la luz pondrá al descubierto sus pecados. Esta es una realidad del creyente, hermanos, que aspira a habitar en la patria celestial. Y lo que debe de producir en la vida del creyente es una preocupación de buscar incansablemente la santidad hasta encontrarla. Y debe ser una tarea constante en nuestro diario vivir, con una mente renovada por el poder de Dios, siendo testimonio con nuestras obras, con nuestras acciones diarias. Muchas veces estamos preocupados por el rato, por lo que hacen nuestros hermanos, y nos olvidamos de nuestra salvación, porque a veces dilatamos el tiempo criticando a otros hermanos, y perdemos la perspectiva de la santidad, la cual es el boleto de entrada para ingresar al reino de Dios, a vivir la eternidad que por gracia nos dio Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, cuando derramó su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario, haciéndolo por amor, porque nos amaba y nos ama con amor sincero. Por eso es que Él dice, ser creyente, por eso digo, el que dice ser creyente y se declara ser cristiano, debe de tener bien en claro que si no se aparta del pecado en todo su contexto, es decir, entre paréntesis, apartarse del mal, no verá la gloria de Dios. Quiero hacer un énfasis, que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Hay dos realidades para el cristiano, los cuales son el fruto de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Veamos el libro de Gálatas en el capítulo 5, del verso 16 hacia adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está clara, hermana, la palabra. Hay una lista grande donde los verdaderos hijos de Dios tenemos que haber muerto para esas cosas, dejarlas de lado, para vivir, como dice la palabra, en el Espíritu. Dice el verso 22 del mismo capítulo 5 de Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. El verdadero cristiano ya no está para andar en estas cosas, envidiándonos ni airándonos por cosas simples, ni así sea una cosa que nos hieran. Dice el Señor: si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Así que, hermanos, en el lenguaje más sencillo se interpreta el bien y el mal. Y para los que perseveran en el pecado, la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se debe entender frutos del Espíritu Santo en esta tierra para alcanzar la gloria de Dios. Y si no dejamos de practicar lo malo, entre paréntesis, llámese pecado, y no se corta desde la raíz, ese creyente está condenado por la palabra de Dios, la cual dice: sin santidad no verá al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la santidad en la vida del cristiano es necesaria, indispensable e imprescindible. La Biblia es una fuente de conocimiento, de sabiduría. Es la verdad absoluta en la vida espiritual y secular de cada cristiano. Cuando la escudriñamos, no deja espacio para crear vanas interpretaciones que se ajusten a intereses personales, congregacionales y denominacionales. Incluso no existe diferencia entre un pecado y otro. Sea grande o sea pequeño, a los ojos de Dios es pecado. No existe, pues, el pecado de muerte y el de no muerte. Ese es un comodismo doctrinal. No se puede ser santo en la iglesia y pecador fuera de ella. Eso contradice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y el que anda en pecado no tiene santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Nunca dejará de ser. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios es precisa y exacta, que se cumplirá conforme a lo establecido por Dios y que debe quedar grabada
en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente como un estandarte que si quiero alcanzar la eternidad, que si deseo ver el rostro de Dios y obtener la corona de vida, debemos procurar ser santos porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo llegamos a alcanzar la santidad? Hermanos, con fe, con un arrepentimiento sincero, dinámico, constante, con una disposición consciente de cambiar de actitud, convencidos que el motor transformador y renovador es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de su santa y bendita palabra y por su Espíritu Santo. Ser santo significa estar separado del mundo para no pecar más, apartado para vivir y llevar una vida consagrada a Dios, para ser santo como Él es santo, y de esa manera estar cerca de Dios, buscando estar en su presencia, procurando alcanzar su justicia, anhelando cada día entrar en comunión con Dios con un corazón sincero. Hermanos, sobre todas las cosas, la santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores. Es decir, que los creyentes tenemos que poner en práctica la vida nueva que ahora tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, verso 21 al 24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quería que su pueblo fuera santo cuando Él planeó su salvación a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice también: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. El Señor Jesucristo también desea lo mismo. Él quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Por eso se entregó el Señor. Él dio su vida por ella, o sea, por su iglesia. Por eso dice el Señor, Efesios capítulo 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó el Señor por ella en la cruz? Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. La santidad es lo que Dios el Padre esperaba al haber hecho de sus hijos nuevas criaturas, y más allá de ello, el haberles dado el Espíritu Santo, para que con el Espíritu Santo hagan morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8 dice ahí la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sea bendito y alabado el nombre del Señor. El que anda conforme al Espíritu, amado hermano, aborrece lo malo, se rehúsa a pecar, mas se goza en la alabanza, en la adoración, disfruta de la comunión con Dios, recibe la palabra de Dios con gozo y la comparte con alegría, y se esfuerza para hacer buenas obras. Estas son las cosas que Dios preparó para que sus hijos anduviesen en ellas. Efesios capítulo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin santidad nadie puede serle útil a Dios, porque está sucio, contaminado con las cosas del mundo. Eso es lo que hace entender la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí en este pasaje bíblico, hermanos, la casa grande representa al mundo y los utensilios de oro y de plata son los siervos y siervas que viven conforme a la voluntad de Dios, los que guardan la palabra y se sujetan en obediencia y cumplen con los mandamientos del Señor. Son los que se esfuerzan y se esmeran por llevar una vida consagrada a Dios. Los utensilios de madera y de barro son los aleluyitas que no se sujetan en obediencia a la palabra del Señor porque no son convertidos, y gente del mundo que no quieren humillarse ni convertirse al Señor para que Él los perdone y los limpie de todo pecado, y más allá de ello, para que el Señor los sane y los salve. No quieren. Por eso dice el verso 21 del mismo capítulo 2 de 2 de Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está, hermanos, clarita el deseo del Señor. Sin santidad no hay el deseo de acercarse a Dios, ni tampoco hay interés de querer entrar en comunión con Dios, porque son aleluyistas, inconstantes, no íntegros. Son personas que vacilan en su mente y cavilan en su corazón para ir a la iglesia. No tienen ni quieren compromiso con el Señor. No practican la justicia de Dios. No tienen el temor santo en su corazón porque les falta integridad en las cosas santas. Todavía practican la mentira y no hay una completa verdad en ellos. Por eso el salmista David le pregunta a Dios en el Salmo capítulo 15, verso 1 y 2, dice: Jehová, ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta está ahí: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estos son, amados hermanos, los que habitarán en el monte santo
en el tabernáculo de Dios. Amén. Hermanos, estos versículos bíblicos no implican una absoluta perfección, porque a decir verdad, nadie es perfecto aquí en la tierra. Por eso digo que no implican una absoluta perfección, pero sí implica la rectitud moral, de carácter inmaculado, demostrando en la pureza, la sujeción y obediencia a Dios, que tiene que reflejarse en una conducta intachable para la gloria de Dios. Veamos Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice también lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nosotros nos comportamos con vosotros los creyentes. Esa es la voluntad, el deseo de Dios, que sus hijos, sus santos, se santifiquen más cada día. Tesalonicenses 4, del 3 al 8, ahí vamos a terminar, hermanos, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, y también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la gran verdad de Dios reflejada en todo sentido de la palabra, amados hermanos. Amén. Dios bendiga a todos los que escucharon con atención este mensaje de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos redarguya a buscar más cada día la santidad de Dios, para poderle ver al Señor cuando Él venga por su pueblo, cuando Él venga a llevar su iglesia, que la quiere pura y sin mancha para su gloria. Amén. Ese era el mensaje de nuestro hermano Alberto Ordinola de los Órganos, con una palabra y un mensaje muy ungido para cada uno de nosotros. Entendemos que el tema de la santidad es vital para el Hijo de Dios, como nuestro hermano nos decía, es prácticamente nuestra carta de presentación, y también ante el Señor y también para el mundo. Es lo que nos divide entre la gente del mundo y lo que nos diferencia de los del mundo, lo que nos identifica como cristianos. Bien, hermanos, me despido hasta un próximo segmento. Se despide su hermano Carlos Becerra aquí por Radio IDJ. Que Dios los bendiga. Chao.